A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Una vez que tomamos la decisión de aceptar a Jesús y a su sacrificio, una gran batalla se comienza a librar en nuestra vida. El enemigo de Dios intentará atacarnos, colocándonos problemas, enfermedades, conflictos, situaciones difíciles y muchas otras cosas más. Pero hoy te invitamos a nutrir más tu fe con Jesús, y eso solamente lo puedes lograr aferrándote a sus promesas. ¿Quieres tener nuevas fuerzas para hacer frente al gran conflicto? Pues quédate con nosotros en este repaso del estudio de Escuela Sabática número 11, titulado Pedro y la gran controversia. Es una alegría que estés con nosotros en un nuevo estudio de la Escuela Sabática. Ya llegamos al estudio número 11 de este trimestre, que ha sido realmente maravilloso porque hemos aprendido muchísimas cosas interesantes que Dios nos dejó en la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Pedro y de las enseñanzas que nos está dejando Pedro con respecto a la vida de cada cristiano, de cada seguidor de Jesús, y cómo podemos nosotros también hacer frente a la oposición que podemos estar viviendo en estos momentos. Pero para tener un mejor estudio, vamos a contar con la presencia de Luis y de Ismael. Muchas gracias por venir. Y como siempre les decimos que es importante que nosotros pidamos la dirección de Dios para comenzar bien este estudio de la lección de esta semana. Luis nos va a tener la oración. Ok, allí donde se encuentra es necesario que nos acompañe. La manera correcta sería inclinar el rostro, cerrar los ojos, así como lo haremos nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos porque nos permite pertenecer a tu pueblo especial. Nos has dado tu palabra, Señor, y con ella queremos hoy aprender muchas cosas importantes para nuestra vida práctica. Por eso, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas, Señor. Sabemos que nos escuchas y que nos respondes, porque lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Erika nos va a comentar un poco cuál era ese contexto histórico que nos está presentando la lección de esta semana. Erika, coméntanos. Pedro sabe lo delicado de la batalla que enfrentamos como cristianos. Por eso nos hace énfasis que nos aferremos y que creamos en las promesas de Jesús. Dios nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Por eso lo reconocemos públicamente y confiamos en su divino poder. Pedro también nos habla en esta lección sobre las presiones sociales que enfrentamos cuando queremos vivir una vida de fe. Nos insta a que no nos preocupemos por lo que piensan los demás sobre nosotros, sino que seamos bondadosos en todo momento y vivamos en comunión con Dios y en constante oración. Por otra parte, como en esta época, en la época de Pedro, los cristianos tuvieron que enfrentar que muchas personas no creían en la segunda venida de Jesús, es decir, en el cumplimiento de la profecía. Pedro resalta que las profecías no fueron escritas o inventadas por hombres, sino fueron inspiradas por el Espíritu Santo, quien les mostró para que los hombres escribieran. Es decir, la palabra de Dios es sagrada, es fidedigna, y lo que está escrito allí se cumplirá en el momento que así Dios decida. No debemos dudar que Jesús vino a ofrecerse como sacrificio por nosotros, y que así como lo hizo una vez, vendrá una segunda vez a buscarnos. Finalmente, Pedro nos anima a llevar una vida justa y santa ante Dios, dependiendo únicamente de la justicia de Jesús. Así como en la antigüedad Dios eligió al pueblo de Israel y lo apartó, ¿verdad? Lo hizo un pueblo santo y apartado para Él. Hoy Dios nos está eligiendo a cada uno de nosotros. Él nos está llamando de la oscuridad del pecado en el que estamos para llevarnos a la luz de su salvación. Dios nos está dando la oportunidad de identificarnos con Él al llamarnos sus hijos. Ahora bien, Ismael, hay una cosa que para nosotros puede ser como que puede llamarnos a reflexión, ¿no? Y es el hecho de que muchas veces pareciera que Satanás está interesado en que nosotros permanezcamos en la oscuridad del pecado
Y esto nos hace sentir, o Él nos quiere hacer sentir como que no podemos salir del pecado. Es decir, el pecado nos tiene tan atrapados que no podemos liberarnos de él. ¿Crees tú que es así? Mira, Satanás es experto en acusar. Ese quizás es su especialidad. Cada vez que nosotros cometemos alguna equivocación, algún pecado, Satanás lo anota y no lo borra. A diferencia de Dios, cuando un pecado es confesado, Dios lo borra. Satanás, por el contrario, lleva un récord de cada uno de nuestros pecados y nos acusa, con el propósito que nosotros nunca salgamos a la luz. Siempre permanezcamos en las tinieblas. Siempre estemos allí sumergidos en el error. Oye, y nos acusa aún cuando ya Dios nos ha perdonado. Exacto. Correcto, sí, esa es su especialidad. Pero en la lección leíamos que Tito, capítulo 3, versículo 5, decía, resumido, que Dios nos salvó. Él nos salva, no por obras que nosotros hayamos hecho, no es por nuestra justicia, solo es por misericordia. Ahora, el trabajo de Satanás es ese, acusarnos, tenernos allí con incertidumbre, porque él sabe, y esto quiero que quede bien claro, él sabe que Dios no puede rechazar a ninguna persona, ningún corazón arrepentido. Y ese es el temor de él. Cuando Satanás ve que una persona tiene la posibilidad de llegar a Dios, que tiene la intención, la necesidad, y sabe que Dios lo va a perdonar, él le echa todos los pecados encima y comienza a recordarle. Exacto. Y quizás no lo escuchemos así, pero yo muchas veces pienso a Satanás diciendo, oye, pero tú eres un sinvergüenza, después de lo que hiciste te vas a acercar a Dios. Exacto. No te da pena con Dios, un Dios que es santo, un Dios que mora en la santidad, un Dios que está rodeado de ángeles santos. ¿Tú crees que te va a escuchar después que tú hiciste esto, aquello? Y si estás cayendo nuevamente, tal vez en ese pecado, ¿no? Si estás reincidiendo, entonces te dice, te vas a presentar nuevamente ante Dios a pedir perdón. O sea, qué descaro el tuyo, ¿no? Sí, interesantemente la palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. No quiere decir que debes contar las veces que te estás cayendo para ver si ya te caíste 8 y ya no te vas a levantar más. Pero lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios es que nosotros, si nos apoyamos en el perdón de Jesús, entonces sentimos paz. Aún en medio de la desesperación de que Satanás nos sigue tentando y nosotros nos vemos tan indefensos delante de sus tentaciones, en esta lucha entre el bien y el mal, nosotros estamos como que siendo el objeto de más acoso por medio de Satanás. Entonces debemos sentir que Dios es nuestro apoyo, pero que no solo nos apoya, sino que nos perdona las faltas que hemos cometido. Y entonces, ¿qué hace alguien cuando se siente agradecido por haber sido perdonado? No comete más la falta. Exacto. No comete más la falta. Estoy agradecido porque recibí perdón, entonces acepto el perdón y vivo en paz. Así es. Sí, y para eso necesitamos creer en Jesús, definitivamente, ¿no? Porque es la dependencia. Cuando nos vengan esos pensamientos de acusación por parte de Satanás, que es quien recuerda los pecados pasados, ¿verdad? Y nosotros tenemos la confianza en el sacrificio de Jesús, que es suficiente y mucho más para perdonar cada uno de nuestros pecados. Entonces, nosotros, dependiendo de Él, de Jesús, es que nosotros vamos a resistir al diablo y es cuando Él va a huir de nosotros. Sí, es cierto lo que están comentando, porque muchas veces pasa esto en nosotros, ¿no? Que ya Dios nos ha perdonado, nos hemos sentido perdonados, nosotros hemos sentido eso, sin embargo como que llega el acusador a colocar nuevamente esos pensamientos en nosotros. Ahora bien, como tú comentabas, ¿no? La única manera es Jesús. Si nosotros buscamos a Jesús, realmente esos pensamientos los podremos dejar a un lado. ¿Cómo hacemos entonces, Luis, para que nuestros pensamientos, en vez de llevarnos a pensar en lo pecadores que somos, nos lleven a Dios? O sea, esos pensamientos negativos, ¿cómo los transformamos en pensamientos que nos lleven a Dios? Oye, transformar pensamientos negativos en pensamientos positivos. Allí está donde nosotros debemos dejar que Dios actúe en nuestra vida. Nosotros pensamos que Dios es el que hace el trabajo en nosotros. Pedro
en la lección veíamos que él era uno de los que más fuertemente había caído en la parte negativa. Jesús le dijo, tú me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? No te voy a negar. ¿Y luego qué hizo? Lo negó. Lo negó. Y él se sentía mal, tan mal que él decía, aun cuando no quise hacer aquello que Jesús profetizó para mí, que era malo, que era negativo, aún así lo hice. Entonces, nos puede suceder a nosotros. No queremos hacer lo malo, no queremos, pero lo hacemos. Y nos sentimos débiles. ¿Qué hacemos? Ponemos nuestra vida en manos de Jesucristo. Ponemos nuestra vida en sus manos, aceptamos el perdón que Él nos da, pero debemos mantener una comunión constante con Él, porque si yo estoy tomado de la mano de mi amigo, es la única manera como Él puede sacarme del hoyo. Si no me tomo de su mano, Él no puede auxiliarme. Claro, yo añadiría algo, ¿no? Y el versículo de memoria aquí es clave para esto. Cuando yo entiendo, tomando como base el versículo, que Dios es quien escoge, Dios es quien selecciona y aparta, entonces también entiendo que Dios es el que da la misión. La misión es proclamar al mundo los beneficios que Jesús, su sacrificio, Dios, el Espíritu Santo, ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo, ¿verdad?, que Dios es el que escoge, Dios es el que adquiere por el sacrificio que hizo Jesús, entonces cualquier pensamiento negativo yo lo debo combatir con la misión que yo tengo. Ninguna misión ha sido positiva, ¿no? Es decir, yo me imagino que por lo menos nuestros libertadores tenían una meta, pero al enfrentarse a ciertas situaciones podría venir alguna debilidad, ¿verdad? Algunos pensamientos negativos, no podemos hacerlo. Pero entonces ellos miraban hacia adelante, hacia el futuro y decían, no, hay una misión que cumplir. Como cristianos, como adventistas específicamente, nosotros tenemos una gran misión, de verdad. Y yo creo que esa misión, si nosotros la mantenemos en nuestras mentes, mirando hacia el futuro, esa va a ser uno de los motivos por los cuales nosotros no nos vamos a desanimar. Aunque Satanás diga, mira, tú haces esto, tú haces aquello, eres esto, eres aquello, entonces nosotros vamos a entender, ya va, pero es que Dios me escogió, ¿verdad? Claro. Dios me compró y ahora yo tengo que hacer algo. Debo cumplir con lo que Dios me ha establecido. ¿Qué es? Demostrarle, decirle al mundo, con palabras y con hechos, lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso va a ser de ayuda para otros que también van a estar en esa misma situación que yo puedo estar pasando. Sí, Dios nos está escogiendo de una manera especial. Y eso es lo que Erika nos va a comentar en el texto clave de esta semana. Erika, coméntanos. Claro, Cintia. El texto clave de esta semana lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y es el mismo pacto que quiere hacer con nosotros hoy. Así como a ellos los escogió y los convirtió en una nación santa, nos quiere hacer con nosotros hoy. Nosotros solamente debemos aceptar el llamado que Dios nos hace, creer en esa bendita promesa y comportarnos como tal. Como en el tiempo de Pedro, muchas personas, igual en esta época, muchos cristianos, se veían presionados por las personas que los rodeaban. Incluso algunos de ellos, sin darse cuenta, caían o cedían ante ciertas presiones. Pablo lo sabía muy bien y es por eso que nos da unas advertencias de cómo nosotros debemos tratar de separarnos de lo que es la presión social y mirar sobre todas las cosas a Jesús y actuar en pro de lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Luis, muchos de nosotros los cristianos enfrentamos diferentes dificultades, ¿no? En estos momentos, ¿crees tú que hay alguna dificultad que estamos enfrentando de una manera que sentimos presión en nuestro entorno? ¿Y cómo crees que podemos nosotros solucionarla o cómo podemos afrontarla de aquí en adelante? Bueno, en nuestro mundo
actual, hay cosas que la lección enfocaba. ¿Qué sucedían en el tiempo de Pedro? Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, vemos aquí en el versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El mundo de hoy, el mundo cristiano, tiene cosas más sencillas, pero que son seculares. Y son prácticas de las cuales nosotros como cristianos deberíamos estar alejándonos. Y son prácticas sencillas, como pasar más tiempo frente a un televisor o a una computadora en las redes sociales, que pasar tiempo en el estudio y la reflexión bíblica. Y se ha perdido lo que es la oración grupal, pero que dure más de 10 minutos. O sea, eso se ha perdido. Son costumbres que nosotros necesitamos. Y la Biblia nos llama, justamente aquí mismo, en 1 de Pedro 3, el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea que nuestra fortaleza ahorita está en que nosotros oremos fervientemente. Esa es la forma de nosotros alejarnos de las personas que llevan una vida de cualquier manera, que llevan una vida que refleja que ellos no están como a la espera del inminente regreso de Jesucristo, sino que como que este mundo tuviese muchos años más para disponer de ellos, haciendo cualquier cantidad de cosas. Para alejarme de cualquier cosa que me separe de Dios, muchas veces me tendré que alejar de las personas a quien amo, de mis familiares y muchas veces de personas de la misma iglesia que no están como que buscando la manera de que la venida de Jesús se acerque. Y bueno, al hacerlo, esas personas me van a juzgar, posiblemente me acusen y yo me sienta mal. Presionado. Pero más bien presionado, pero más bien debo alegrarme. Siento que debo alegrarme cuando me esté separando del grupo, porque será un grupo pequeño el que espere a Jesús, no innumerable. Ismael, eso nos lleva a una pregunta, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Crees que hay una diferencia si nosotros como cristianos nos acostumbráramos más a pensar en quiénes somos, o sea, quién soy yo como cristiano, antes de ceder a las tentaciones por las presiones de nuestra familia, de nuestros amigos, con respecto al regreso de Jesús, que muchos de ellos no creen en eso, o con respecto a cualquier otro tipo de presión de manera espiritual que nos puedan estar haciendo? ¿Habrá una diferencia si nosotros primero reflexionamos y decimos quién soy como cristiano antes de ceder? Sí, mira, en el afán de salvar a los pecadores, muchas veces nosotros como cristianos eliminamos las barreras que nos defienden de los enemigos. ¿Cómo es eso? En muchas oportunidades nosotros hemos dicho a jóvenes que vienen a nuestras iglesias, mira, nosotros somos igual que ustedes. Hacemos las mismas cosas. Sí, nosotros jugamos, hacemos deporte, vamos para acá, salimos, nos entretenemos. Pero verdaderamente nosotros somos iguales. El versículo nos decía lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que esa presión de los pares va a eso. Nosotros muchas veces hemos bajado nuestro nivel y nos hemos querido adaptar al mundo, quizás con el afán de conquistar a esa persona, un amigo, un familiar. Entonces puede ser que nosotros hayamos asistido a un evento familiar con toda la familia, y sobre todo si no somos personas, no somos cristianos de nacimiento, entonces los familiares todavía no se han adaptado a nuestro cambio y vienen a ofrecernos lo que anteriormente nosotros consumíamos. Puede ser que consumíamos bebidas alcohólicas, bailamos, cualquier cosa. Entonces suena la música preferida, es el cumpleaños del abuelo, es el cumpleaños del papá. Claro. No hay que defraudarlo, papá viene, se levanta,
saca a Cintia a bailar porque es su hija preferida, es su cumpleaños, Claro. es un diciembre, y entonces el cristiano que cede espacio, cede terreno, baila un momento con su padre, y entonces eso ha traído y puede traer consecuencias. Al cristiano, ¿verdad? Pedro decía, mira, los impíos van a rendir cuenta a Dios, el problema son ustedes. Ahora, lo que tú decías es interesante, ¿no? Que es el pensar que ahora nosotros somos cristianos, para poder dar un ejemplo. Hay muchas personas que por testimonio han expresado que el mantenerse en su posición de cristianos ha sido la clave específica para que su familia llegue a los pies de Jesús. Cuando nosotros como cristianos no doblegamos, no cedemos, eso tiene un efecto positivo o negativo. Positivo para el que está en busca de Dios y se consigue con un cristiano ejemplar y dice, oye, este es el cristianismo que yo estaba buscando. Claro. Negativo para eso que tú decías, ¿verdad? Que son los burladores. El que no está en busca de Dios se va a burlar. El que no está en busca de Dios, el que no siente la necesidad de Dios, ¿verdad? El Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tan sencillamente, para él no existe Dios, solo existe él, ¿no? Pero para el cristiano sí existe Dios. Claro. Existe una misión, existe una nueva vida, existe una transformación, y por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está dentro de la persona y está reaccionando a su influencia, va a ser la luz del mundo, lo que decía Jesús, ¿verdad? Tú no enciendes una luz para meterlo debajo de la mesa, enciendes una luz para mantenerla en alto, y esa es la luz que ha sido entregada a cada uno de nosotros como cristianos, y específicamente cuando Dios venga, va a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la Grey? ¿Qué hiciste por su familia? No, Señor, en un momento específico yo cedí. Después, el padre, la madre, los amigos van a ser los primeros en criticarnos. Ah, mira, ¿tú te acuerdas de aquella vez? Mira, este que es cristiano y fuimos para la fiesta y bailó y tomó y esto y lo otro. Y entonces volvemos a la pregunta anterior. Satanás aprovecha la oportunidad y comienza a recordarnos lo pasado, a acusarnos. Y cuán difícil es, y tal vez nos toque hacer como Pedro, llorar amargamente para poder levantarnos con la ayuda de Dios y seguir adelante. Sí, yo creo que también la clave es que nosotros nos enfoquemos y digamos, lo más importante es quedar bien con Dios. O sea, ya quedar bien con los demás, eso nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, de hecho. Pero que por lo menos Dios quede complacido. Exactamente, que esa sea nuestra meta. Bueno, vamos a complacer a Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que ha dejado en su palabra. Bien, Pedro más adelante nos habla un poco acerca de las profecías, y él defiende las profecías que en su época ya muchas personas habían dejado de creer que se iban a cumplir realmente. Erika nos va a comentar un poco cuál es la relación que hay entre la vida de fe de cada cristiano con respecto a las profecías que aún no se han cumplido, pero que esperamos se cumplan. Erika. Claro, Cintia, la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 16 al 21 nos dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, que me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender
que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En nuestros días existen muchas personas que creen que la Biblia fue escrita bajo criterios humanos. Por lo tanto, no creen en el cumplimiento de las profecías. Por esta razón, Pedro, especialmente en estos versículos, se detiene a explicar que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y las palabras usadas en la Biblia fueron colocadas en la mente de cada uno de los hombres. Pedro nos anima a confiar y desarrollar en nuestra vida el fruto del Espíritu para vivir en armonía con Dios. Pedro nos dice que él confía en las profecías que aún en ese momento no se habían cumplido, como por ejemplo el regreso de Jesús por segunda vez, porque él realmente había conocido a Jesús. El hecho de pasar tiempo con Jesús le permitió a él asegurarse que lo que estaba creyendo era lo justo y era lo verdadero, porque él había visto los milagros de Jesús, lo había visto también ascender al cielo y eso le daba tal vez un poco más de seguridad. Ahora bien, Luis, ¿crees tú que es importante que nosotros hoy en día creamos que la profecía es segura? Bueno, lo principal es mencionar lo que la Biblia ya declaró. Y si vamos a la segunda epístola de Pedro, nos encontramos en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es lo primordial, que nosotros creamos eso, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios hablada. No hay otra forma en la cual nosotros escuchemos la voz de Dios actualmente. Aunque muchos podrán decir, Dios me iluminó y me dijo esto, o yo soñé y creo que es Dios que me está hablando, mejor, antes que pensar que Dios me está diciendo cosas en secreto al oído, claro, que escucho como nebulosamente, es mejor ya leer lo que Dios nos dejó en su palabra, que está bien claro. Y vamos al texto, que es la profecía, que es lo que escribieron los profetas, y entonces allí nosotros encontramos lo que necesitamos para nosotros vivir la vida cristiana. Pedro, como ya habíamos hablado, se enfrentó con la profecía de Jesús acerca de él. Y tanto como ver a Jesús haciendo milagros, se enfrentó con que Jesús lo que decía se cumplía. Nosotros hoy por hoy debemos aceptar que todo lo que la Biblia ha dicho se cumplió. Y lo que ella dice es que Jesús va a volver. Y no debemos vivir nuestra vida como si eso es un hecho futuro muy lejano, sino que estamos viviendo en acontecimientos actuales que demuestran que las profecías se están cumpliendo. Si damos una mirada a los acontecimientos no de nuestro país, sino en el mundo, nosotros nos daremos cuenta que Dios está cerca y que el regreso de Jesús está muy pronto. Así que, bueno, Pedro nos da una demostración de que es bueno confiar en lo que Jesús dice, aunque nos afecte. No debemos nosotros caer en el mismo error, sino aceptar la verdad de lo que dice la Escritura y, bueno, vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Sí, yo creo que esa comprensión, ¿no?, de conocer también a Jesús es lo que a él lo llevó a creer que era seguro. Si nosotros tal vez hoy en día tenemos ciertas dudas, puede ser que debamos reflexionar, ¿qué tan bien conozco entonces a Jesús? Si tengo dudas acerca de su regreso, bueno, ¿qué tan bien lo estoy conociendo en mi vida personal, no? Sí, entonces, ¿qué me demuestra que yo creo en Jesús? ¿Qué me demuestra que yo creo en la profecía bíblica? ¿Qué me demuestra que yo creo que los acontecimientos finales no son más que el cumplimiento de la palabra de Dios? Pues me lo demuestra
que yo tenga una relación personal con Dios. Si yo cada día estoy teniendo una relación personal con Dios, entonces eso es una prueba fiel y fidedigna de que yo creo en Jesús, creo en su profecía, creo en su palabra. Y eso que dices me llama la atención porque tiene mucha relación con lo que decía Pedro acerca de desarrollar el fruto del Espíritu. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús y el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nuestra vida comienza a cambiar y comienza a haber un reflejo de nosotros, de las cosas buenas de Dios en nosotros. Ahora bien, Ismael, tomando esto en cuenta, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿será que el mundo en el que estamos viviendo actualmente es hostil cuando nosotros decimos quiero vivir de acuerdo a lo que Dios me dice, pero estoy viendo todos estos sucesos que suceden, ¿no? o que pasan, que son totalmente contrarios a lo que Dios me está diciendo? ¿Es hostil el mundo para un cristiano? Mientras más cerca estemos de Jesús, más hostil se va a convertir el mundo. Jesús lo declaró de la siguiente forma: el que es amigo mío es enemigo del mundo. El que es amigo del mundo es enemigo mío. Eso es una fórmula matemática y real. Sí, dos bandos. Dos bandos. O recogemos o desparramamos. Sí. No hay otra opción. No, o sea, no hay un punto neutro, ¿no? Allí. No hay un punto en que yo diga, bueno, me voy a colocar en esta tercera posición y un rato con uno y un rato con el otro. No, puedo estar en esa situación, pero voy a estar de un solo lado. No hay grises. No hay gris. Blanco o negro. Lógicamente el mundo se convierte en un sitio hostil para un cristiano. Y la oración de Jesús fue clara en eso. Padre, no te ruego que los apartes del mundo. Es hostil. Van a estar allí. Estamos en un campo de batalla. Ahora te pregunto, ¿qué campo de batalla no es hostil? Todo campo de batalla es hostil. Todo campo de batalla es hostil. Y el mundo es el campo de batalla. Estamos estudiando eso, ¿no? El conflicto entre el bien y el mal. Estamos en el medio, nosotros sufriendo las consecuencias. Pero en medio de esa hostilidad del mundo, que nos puedan presionar, que se puedan burlar, que Satanás nos acusa, que nos recuerdan nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros somos la luz. La luz, sencillamente. La luz reflejada. No somos el origen de la luz, somos el reflejo de la luz, reflejamos la luz. Y por más hostil que sea el mundo, mientras más hostil, más oscuro. Pero es hermoso y es interesante que mientras más oscuridad hay, la mínima luz resalta. Resalta. Mientras más oscuridad, mientras más hostil es el mundo, cuando nosotros estamos pegados a Jesús, pegados a Dios, el reflejo de nosotros va a encandecer, va a alumbrar más. Y ese es el objetivo, y ese es lo que Pedro quería decir o nos dice a nosotros. Mira, estamos en una batalla, en un campo hostil, en un campo de guerra, el mundo te va a atacar por cualquier parte, pero recuerda, dependencia de Dios, dependencia de Jesús, voluntad del Espíritu Santo, cumple con tu misión y lo demás, bueno, está reflejado allí. Y eso es lo hermoso de las profecías. Hay profecías simbólicas que solamente entendemos cuando se cumplen. Pero hay profecías claras y directas. La profecía de la segunda venida de Jesús no es simbólica, es real. Es real. Es real. Pedro lo entendía. ¿Por qué? Porque entendió que todo el Antiguo Testamento se refería a Jesús. Y él estuvo con Jesús, fue real. Y cuando Jesús dice, voy a regresar, a pesar de que cualquiera diga que no, va a regresar. Y Pedro lo sabía y lo entendía. Y es importante que nosotros lo entendamos como Pedro lo entendió, por la experiencia. Y esas experiencias negativas de la vida
nos da la certeza, esa necesidad de que Dios regrese. Porque, ¿qué pasará en este mundo si no fuese hostil para el cristiano? Estaríamos bien, no. No necesitaríamos quizás, ¿no? ¿Cuándo desearíamos que Jesús regresara si todo está bien? Si nuestros familiares no fallecen, si nosotros no nos enfermamos, si no nos falta la comida, si todo es bienestar, si nada malo sucede. ¿Quién necesitaría a Dios? ¿Cómo anhelaríamos nosotros el retorno de Jesús con una condición así? Pero como el mundo es hostil para el cristiano, es el que va a exclamar: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Me quedé con un ejemplo bien marcado que él dio acerca de que somos luz, porque reflejamos a la luz. Tenemos que estar pegados a Jesús para reflejar su luz, porque no es únicamente importante que nosotros rechacemos lo malo y nos mantengamos de parte de la verdad, sino que también es importante que seamos luz para otros. Porque ¿de qué me sirve a mí vivir una vida correcta, apegado a Cristo Jesús, aceptar su perdón y entonces sentirme perdonado y salvo y no ayudar a más nadie? Exacto. Es como que en una zona donde haya un virus que está acabando con las personas, me entreguen a mí la cura, el antídoto, y yo lo tome, me siento sano, pero me quedo aquí guardándolo y lo escondo y mira, me quedo con mi antídoto allí. No, la idea es que nosotros compartamos el evangelio con muchas más personas para que cada día más personas aparten su mirada de los problemas sociales que se están viviendo hoy, de los problemas morales que se están viviendo hoy, y encuentren un rayo de esperanza en la promesa del advenimiento de Cristo Jesús. Porque si nosotros encontramos el método para atraer a personas a Cristo Jesús, entonces nos vamos a unir en alegría. De verdad vamos a rechazar pensamientos que nos hagan sentirnos frustrados porque cada día las cosas van de mal en peor. Y más bien nos va a emocionar que las cosas se compliquen, porque todo el mundo va a sentir que este mundo no es lugar para vivir. Es un lugar hostil, inadecuado, y todos van a desear una patria nueva. Y cuando eso suceda, entonces vamos a acercarnos más a Dios y a decirle: Señor, ven pronto, que ya no queremos estar más aquí. Y, oye, personas que estén con esa actitud, va a ser difícil que se acerquen al pecado. Lo van a rechazar porque forma parte de las cosas que queremos abandonar de este mundo. Así es, bien. Erika nos va a comentar ya para finalizar cuál es esa relación que existe entre estas personas que se burlaban del regreso de Jesús, que existen también en nuestros tiempos, y cómo nosotros debemos estar viviendo mientras esperamos el regreso de Jesús. Erika. Cintia y amigos, en 2 de Pedro 3:3-7, la palabra de Dios nos dice: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Antes del diluvio, las personas de esa época se burlaban del mensaje de Noé. Muchos prefirieron confiar en sabios y estudiosos de la Biblia y veían las profecías como algo irreal, como fábulas. El énfasis que Pedro nos da en estos versículos es que él vivió una vida cercana y una relación estrecha con Jesús. Él vio su poder, su gloria manifestarse en diversos momentos. Su propia vida fue transformada. Eso le dio la fuerza para hacer frente a quienes no creían en la segunda venida de Jesús. Ya para finalizar, nos queda una pregunta bien interesante, Luis, Ismael.
¿Cómo podemos nosotros hacer frente a las personas que se burlan aún del segundo regreso de Jesús? ¿Y cómo podemos también nosotros mantener una conducta, como nos dice Pedro, que sea intachable delante de Dios mientras estamos esperando el cumplimiento de esta profecía? El capítulo 24 de Mateo habla acerca de los acontecimientos finales, que es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Allí nos invita a mirar lo que sucedió en los tiempos del diluvio. A Noé se le dijo que debía construir un arca, porque en aquel tiempo la tierra iba a ser purificada con agua. Todo lo que existía debía morir. Hoy se nos está diciendo a nosotros que la tierra nuevamente va a ser purificada, pero ahora con fuego. Cuando se aparezca Jesucristo en las nubes de los cielos, Él va a purificar la tierra. ¿Qué sucede? Los antediluvianos se encontraban tranquilos y felices, se burlaban. Hasta entrando la familia al arca. Las 8 personas que entraron al arca pasaron 7 días antes que comenzara a llover y ellos afuera relajados. No sabían que estaban perdidos, aunque ya la puerta de la gracia había sido cerrada. Eso pasará nuevamente. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ahora? Que va a pasar como en el tiempo del diluvio, pero con fuego. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora? ¿Cómo comportarnos? Oye, mira, lo que Dios desea a través de Pedro es que nosotros seamos irreprensibles, ¿no? Cuando Jesús venga a buscar a los redimidos, Él los va a presentar al Padre. Deben tener las mismas características de Jesús. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento las características de lo que representaba al Cordero, a Jesús, era un Cordero. Un Cordero sin mancha, sin defecto. Imaginemos que nosotros ahora, en cierto sentido, somos los que representamos a Jesús aquí en esta tierra. Seríamos los corderos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿aceptaría Dios un sacrificio con un cordero defectuoso? ¿Con algún defecto, con alguna mancha? No, ¿verdad? En aquel tiempo no se aceptaba, era lo que simbolizaba Jesús. Ahora nosotros representamos a Jesús aquí en esta tierra. La gente debe ver a Jesús a través de nosotros. Y Jesús va a presentar ante el Padre a todos los redimidos que tienen un vestido, según Apocalipsis, sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Es la justicia de Jesús. Por eso nosotros debemos tener en cuenta siempre eso, la justicia de Jesús. Es la justicia de Jesús que me ofrece la salvación. Es la justicia de Jesús que me hace ser una persona diferente. Es la justicia de Jesús la que me brinda la posibilidad de vencer en este mundo hostil. Por eso no debo descuidar, ni dejar de pensar en la justicia de Jesús. Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Redentor, mi Creador, mi justificador, mi defensor, mi juez, mi abogado. Qué importante entonces Jesús para cada uno de nosotros. Por eso es que Pedro decía en su escrito, debemos ser irreprensibles. Qué hermoso es que de cada uno de nosotros se pueda decir lo mismo que se dijo de Job. Job, varón temeroso de Dios, apartado del mal. Justamente, viviendo en el mismo mundo donde nosotros estamos viviendo. Job era apartado. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a donde estamos, a su luz admirable. Dios te ha elegido a ti, amigo. Ahora, lo único que tú tienes que hacer es ir a Él y decir, yo permito que esa justicia de Jesús me cubra, y con ese poder voy a lograr vencer, no solo en este mundo, sino que voy a alcanzar también el mundo venidero, el mundo que Jesús va a venir a darte a ti. Ya para finalizar, Ismael nos va a tener la oración. Ismael. Gracias. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso es ver en los escritos de Pedro tu misericordia y tu bondad. Señor, estamos en un mundo hostil, lleno de dificultades, problemas. El pecado ha invadido este mundo y lo ha llenado casi hasta rebosar la copa de tu ira. Pero en medio de este mundo, Señor, estamos nosotros, tus hijos. Gracias por esa misericordia, gracias por ese cuidado que tienes. Oh Señor, algunas personas que todavía no te conocen están escuchando este mensaje, el mensaje tuyo a través de Pedro.
Te pido que por favor toques sus corazones y ellos puedan entender que debemos vestirnos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aceptar el Espíritu Santo para que pueda hacer esa obra transformadora y todos podamos decir, Señor, transfórmame. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque un día vienes a buscar lo tuyo. Y así, Señor, va a ser. Gracias porque todas las profecías se han cumplido y esa es una garantía de que tu segunda venida va a ser también una realidad. Amén. Acompáñanos y no nos desampares. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.